El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Efesios, pero tenemos un invitado especial. Ya algunas veces nos ha compartido la palabra los días miércoles y hoy tenemos por acá a nuestro invitado de Semilla de Mostaza México, a Carlos Altamirano. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El micro, a ver si está bien o lo bajo un poquito. Ahí está. Hola, hermano. ¿Ahí me escuchan bien? Vamos a seguir en Éxodo. No, ya terminamos, ¿verdad? Ok, pues vamos, acompáñenme con sus Biblias a Efesios 1, en lo que preparo aquí mis cosas. Ok, estamos empezando Efesios, que es una carta muy especial. No sé si han sido curiosos y observamos cómo inician todas las cartas de Pablo, ¿no? Generalmente el apóstol comienza dando gracias, ¿no? Gracias porque escuchó la fe de algunos hermanos. En algunas otras cartas como Gálatas es muy directo, ¿no? Y les dice, estoy sorprendido de cómo se olvidaron de la gracia de Dios. Pero generalmente da gracias, es lo que hace el apóstol. Pero en esta carta es muy singular, muy especial, porque después de los saludos que hace, Pablo, en esta porción muy larga del capítulo 1, del versículo 3 al 14, bendice a Dios, ¿no? Por eso es muy, muy particular esta carta. Y comienza diciendo, ¿no? En el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya han estado viendo algunas cosas la semana pasada con el pastor José Juan. Vieron la obra de Dios el Padre, ¿cierto? En los primeros versículos del 3 al 6. Bueno, el día de hoy vamos a ver la obra de Dios el Hijo, ¿ok? Y nos vamos a centrar únicamente en dos versículos, versículos 7 y versículo 8. ¿Okay? Es curioso porque la vez pasada que me tocó estar aquí fue una porción muy larga, ¿no? En Éxodo. Y todo lo contrario hoy es una porción muy cortita, ¿no? Pero no deja de ser muy profunda. Aunque solo son dos versículos, en esta parte está concentrado el corazón del Evangelio. ¿Okay? Y lo vamos a descubrir juntos. Entonces ya están en Efesios 1. ¿Les parece si oramos, si le pedimos a Dios que nos guíe esta mañana? Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para abrir tu palabra, para juntos como familia, como tu familia, Señor, como tu iglesia, conocerte más, conocer tu voluntad y saber cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, necesitamos que tú nos hables y que nuestros corazones sean transformados para tu gloria, para tu honra, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿qué bendiciones hemos visto hasta el momento en estos primeros versículos? Vimos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Okay? Vimos también en el versículo 4 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios tenía un plan para nosotros, incluso antes de que naciéramos, ¿no? Vimos también que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. O sea, en el plan de Dios ya estábamos nosotros predestinados para ser parte de su familia. ¿Okay? Esas bendiciones hemos visto. ¿Y cómo lográbamos esas bendiciones? Bueno, no nosotros, Dios a través de Cristo. En esta carta es muy común que encontremos esta frase, en Cristo,
en Cristo, a través de Cristo. Se te puede quedar como tarea que revises este capítulo y subrayes todas las veces que aparece en Cristo. Es muy importante que como cristianos sepamos que todo lo que tenemos, todas las bendiciones que el Padre nos otorga es porque estamos en Cristo. ¿Ok? Y también, ¿a quién va dirigida esta carta? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Es muy importante que sepamos que, así como es una carta dirigida a los que estamos en Cristo, dice ahí, a los santos y fieles. O sea, fue una carta dirigida a una iglesia, a un grupo de personas. Por eso es muy importante pertenecer, asistir, congregarte en una iglesia. Porque generalmente estas bendiciones van a aquellos que santos y fieles, a los que están, en este caso dice que están en Éfeso, pero igual aplica para nosotros. Por eso es importante congregarse. ¿Okay? Y por último, antes de ya entrar de lleno a lo que es el texto de Efesios 1, 7 y 8, esta es una de las porciones en donde podemos encontrar esta doctrina tan fundamental para los cristianos, que es la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? ¿Cuántos conocen la doctrina de la Trinidad? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios trino? A ver, levanten la mano, sin pena. La mayoría, muy bien. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, los cristianos, creemos en un solo Dios, ¿no? Pero que son tres personas. ¿No? Tres personas, un solo Dios. ¿Por qué les comento esto? Porque ciertamente hay grupos religiosos en la calle que a lo mejor han tocado a tu puerta o te los has encontrado en la calle diciendo clases de Biblia gratis y algunos otros más, donde cuando platicas con ellos te dicen, sí, Jesús, el Salvador, pero cuando les dices, sí, claro, es que Jesús es Dios, ahí te dicen, no, no, no. Para ellos solamente Jesús es un ángel. Es alguien que Dios envió para salvarte. ¿Y qué están haciendo ahí? Atentando contra esta doctrina fundamental de la Trinidad y quitándole características de deidad a Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de religiones. Yo nada más quiero que rápidamente, así como en Efesios 1 aparece el Padre, ¿no? En el versículo 3, aparece nuestro Señor Jesucristo en el 3 y en los versículos que vamos a ver, y aparece la persona del Espíritu Santo en el versículo 14. Bueno, hay otros pasajes donde podemos identificar a la Trinidad de Dios. Por ejemplo, Marcos 1, por ejemplo, Mateo, si quieres acompáñame, a Mateo 3, 16 y 17, donde vamos a identificar a las tres personas de la deidad muy claramente. Mateo 3, 16 y 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio? ¿Y quién? O sea, ya vemos ahí al Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya está en escena el Espíritu Santo y ya está Jesús, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando desde los cielos? Dios el Padre. Pero si su espíritu estaba con Jesús, ¿cómo es que Dios estaba en el cielo? Ese es el concepto de la Trinidad. Un solo Dios representado en tres personas. Es muy importante para nosotros, ¿ok? Y un último versículo ya para cerrar este paréntesis, me parecía importante hablar de la doctrina de la Trinidad,
por si alguien no la conocía o por si ya se nos había olvidado, o por si llegan a preguntarte a tu puerta, ¿no? O a decirte, Jesús no es Dios. Cuando te digan eso, ve a Juan 20, versículo 26, y léeles esta porción. Hay varios versículos que hablan de que Jesús es Dios, Juan 1 también, Juan 1:1, podemos citarles, pero empiézales a leer Juan 20, 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué Tomás le dijo a Jesús Dios? Pregúntales. Y Jesús no dijo nada, no dijo, no, yo no soy, no me adores. Jesús aceptó la adoración. Aceptó que le dijeran que era Dios. ¿Ok? Cierro paréntesis acerca de la Trinidad. Muy importante. Bien, vamos ahora sí a los versículos que nos tocan el día de hoy. Efesios 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ok? Comienza el versículo 7 diciendo, en quien tenemos redención. ¿A qué se refiere ese quién? Bueno, para saber a quién se refiere ese quién, en quién, pues tenemos que irnos un poquito antes, ¿no? Leer el contexto, es decir, leer los versículos que están antes o después del pasaje que estamos estudiando. Si nos vamos al versículo 6, en la segunda parte, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿en quién tenemos redención los cristianos? En el amado, dice ahí, ¿no? Exactamente. Sabemos que el amado es Cristo. El apóstol siempre se refiere como Jesús, como Jesucristo, como el Cristo, pero en este caso en particular se refiere a Jesús como el amado. ¿Ok? El versículo que vimos hace ratito de Mateo 16 y 17, precisamente Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? En varios versículos Dios se refiere como a su Hijo amado. O sea, Dios, el ser más amado para Dios es Jesús, el Hijo. ¿Ok? Y eso nos habla de una relación, hablando de la Trinidad, de amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Vale? La cual, por cierto, se traslada hacia nosotros una vez que estamos en Cristo. ¿Ok? En Efesios 5:1, fíjense cómo se refiere a los creyentes el apóstol. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, así como Jesús el Hijo es el amado, una vez que nosotros estamos en Cristo, nosotros también somos hijos amados. ¿Ok? Algo que característico de nuestra relación con Dios es el amor que tiene Dios por su pueblo, por su iglesia. ¿Qué más podemos ver ahí en esa última parte del versículo 6? Dice, nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es que yo, que he vivido en pecado por muchos años antes de conocer a Cristo, puedo ser aceptado por Dios? Yo que lo negaba, que no lo tomaba en cuenta, que no reconocía que existía, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios?
¿Cuál es la única manera en que nosotros podemos ser recibidos por Dios? Porque estamos en Cristo, ¿sí? No por un mérito propio, no por una buena obra. No puedes decir, es que ya me porté bien una semana, Dios me acepta. Es que he sido generoso en dar mis bienes a otras personas, por eso Dios me acepta. No. ¿Cómo somos aceptados por Dios? Porque estamos en el amado, porque estamos en Cristo. Por eso es muy importante lo que les decía. Subrayen siempre que encuentren en Cristo. Ajá. Y esto de ser aceptado también, muchas veces queremos ser aceptados por los demás. ¿No? ¿No es cierto? Queremos que un grupo de personas, un grupo de amigos, alguien con quien queremos tener tal vez una relación, ¿no?, de pareja, queremos que nos acepten. Y estamos haciendo cosas, es más, a veces hasta hacemos cosas indebidas con tal de que nos acepten en su grupo, con tal de que nos acepten en su círculo social. Y buscamos ser aceptados. Pero Cristo no nos pide que hagamos nada para que nos acepte. Al contrario, Él dio su propia vida para que Él mismo nos aceptara. ¿Sí me entiendes la diferencia? Entonces no tenemos que estar buscando aceptación de ninguna persona, porque ya la tenemos en Cristo. Ajá. Y eso tiene que ver con tu identidad también, ¿no? O sea, antes mi identidad me la otorgaba lo que hacía. Si alguien te preguntaba, pues no sé, ¿y tú quién eres? ¿No? Y tú decías, pues yo soy doctor, ¿no? Yo soy electricista, yo soy panadero, yo soy. Pero realmente eso no es lo que somos, eso es lo que hacemos, pero no es lo que somos. Uh-huh. Porque la identidad me la estaba otorgando mi profesión, lo que hago. Hoy en día, ¿qué podemos decir? Si te preguntan quién eres, pregúntate tú quién eres, quién soy. Soy un hijo de Dios, soy una persona que ha sido aceptada en Cristo. Eso es lo que somos. Entonces, para no confundir qué hacemos, que eso es una cosa, con lo que realmente somos, porque aunque yo me dedique a lo que me dedique, yo no dejo de ser hijo de Dios. Yo no dejo de ser aceptado por el Padre estando en Cristo. ¿Ok? Y esto de estar en Él es otra doctrina, otro concepto muy importante en la palabra, porque nos habla de una unión con Cristo. ¿Sí? Estar en Cristo, yo no sé si lo has pensado, pero a veces creemos que solamente cuando oramos, leemos la palabra, Cristo está junto a nosotros, lo cual es cierto, pero no solo es eso. Estar en Cristo es algo mucho más profundo. Mira cómo lo dice el apóstol Juan en Juan 15, versículo 5. Él habla de este tema, pero pone una analogía. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Esa es la unión con Cristo, ¿no? O sea, pone algo vivo que está conectado a la vid y que al mismo tiempo otorga vida. No nada más es que estoy junto a Cristo, estoy en Cristo. ¿Okay? Y esa es la majestuosidad del Evangelio. Uh-huh. Estamos unidos a Él, alimentándonos literalmente de Él, teniendo vida literalmente en Él. Uh-huh. Entonces, nuestra unión con Cristo es algo fundamental en la vida del cristiano. Gálatas 2:20, ¿no? Que dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Cómo es eso? Si al que crucificaron fue a Él,
Bueno, pues por esta unión con Cristo, porque estoy en Él, dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es algo mucho más profundo que solamente que Cristo esté junto a nosotros? Él está en nosotros y nosotros en Él. ¿Ok? Mediten en la semana en este concepto de estar en Cristo. ¿Qué otra obra tenemos en el Hijo? Que tenemos ¿qué? Redención por su sangre, dice el versículo 7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Ahora sí ya nos queda claro a quién se refiere ese quién. Se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es en Cristo en quien tenemos esta redención. Aunque parezca redundante, no se puede ser cristiano sin Cristo. ¿Ok? Porque alguien te pudiera decir, incluso como cristiano, te puedo decir, ¿sabes qué? Cambia tu manera de ser, cambia tu forma de vida. No sé, deja de tomar, deja la fiesta, comprométete en tu trabajo, comprométete en tu escuela, cambia tus hábitos, lo cual es bueno, son buenos consejos, ¿no? O sea, ¿a quién no le cae bien unos buenos consejos para cambiar nuestra vida? Pero para eso no vino Cristo. Digo, a lo mejor para eso no necesitaríamos a Cristo, para dar buenos consejos. Hay muchas personas que dan buenos consejos. Es solamente en Cristo que podemos ser cristianos, porque solamente en Él podemos obtener salvación. Entonces el Evangelio no son buenos consejos, el Evangelio son buenas noticias, que vivíamos en pecado y Cristo nos rescató, ¿no? Por eso dice ahí, en Cristo es en quien tenemos redención. Ajá. O sea, Jesús no vino a decirnos qué hacer para ser salvados. Pórtate bien, ven a la iglesia, levántate más temprano, cumple tus tareas. Él vino a salvarnos. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Hay una gran diferencia, ¿ok? Porque sí, estamos acostumbrados pues a ganarnos las cosas, ¿no? A esforzarnos para obtener algo, lo cual es bueno. O sea, si nos educaron, si educamos a nuestros hijos esforzándonos para hacer algo, está bien. Pero es muy curioso que en el caso de la salvación, Dios no nos dice, esfuérzate. Dios nos dice, cree. Ten confianza. Cree en mí. Uh-huh. Es la gran diferencia que vamos a encontrar entre el cristianismo y otras religiones. El cristianismo no pone su mirada en qué tengo que hacer, ponemos nuestra mirada en lo que Cristo ya hizo. ¿Okay? Luego viene una palabra ahí que tal vez no estamos muy acostumbrados a ella, que es redención. Uh-huh. Porque el texto dice, en quien tenemos redención, su sangre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la redención? Redención es una palabra que significa liberación o rescate. Uh-huh. O sea, en quien hemos sido rescatados por su sangre, en quien tenemos esa liberación por su sangre. ¿Ok? Es un término utilizado o que se utilizaba cuando un esclavo era liberado si se pagaba un precio por él, ¿no? Y ese esclavo podía estar en aquellos tiempos, no sé, en un mercado. ¿No? O tú podías pagar dinero para que ahora fuera tu esclavo. O tú podías pagar para que él fuera liberado. ¿Mm?
Pero ¿qué está diciendo aquí el apóstol? ¿Nos está comparando a nosotros con esclavos? Díganme ustedes, ¿éramos nosotros esclavos? Entonces, bueno, pues si yo nunca me vendieron en un mercado, ¿no? Pero aquí dijeron que sí. Y probablemente es porque tiene muy claro que éramos esclavos de ¿qué? Del pecado. Entonces, el apóstol, teniendo en mente esta imagen de la esclavitud, nos dice, nosotros éramos esclavos, por lo tanto necesitamos ser liberados, rescatados, redimidos. Si no, nos íbamos a quedar eternamente esclavizados. Y pues sí, o sea, recuerda a quién le hacías caso. Antes de conocer a Cristo, ¿a quién le hacías caso? A tu carne. El pecado gobernaba sobre nosotros. Sí, miéntele. Sí, puedes robar, no pasa nada. Ni se van a dar cuenta. ¿No? Pues mira, más vale pedir perdón que pedir permiso. Total. ¿Sí me entiendes? Nuestra mente estaba totalmente contaminada, muertos en delitos y pecados, como dice ahí más adelante en Efesios 2:1. Esa era nuestra condición, por lo tanto, sí, éramos esclavos del pecado. Y segunda cuestión, no podíamos liberarnos, por más que quisiéramos, ¿no? Y bueno, y probablemente ni sabíamos que éramos esclavos del pecado, pero tampoco podíamos hacer nada, ¿no? ¿Has batallado con algún pecado en el que quieres salir por tu cuenta? ¿Verdad que no podemos? Somos esclavos hasta que llegó Cristo y nos redimió. Por eso es tan importante entender qué es la redención, ¿sí? Tenemos redención por su sangre. Ya tenemos esa libertad, ¿sí? Hemos sido rescatados. Mira lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha, ¿qué? Librado de la potestad de las tinieblas. ¿En dónde estábamos entonces? En las tinieblas. Y cuando habla de potestad es que las tinieblas nos gobernaban. Se oye tenebroso, ¿no? Que las tinieblas nos gobiernen, pero así es, o sea, en esos términos los pone el apóstol en Colosenses. Las tinieblas nos gobernaban, ¿no? Pero Cristo nos ha librado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vean, otra vez este concepto de amado Hijo. ¿Ok? 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Otra vez esta palabra, rescate, liberados, redención. ¿Ok? Entonces, queda ya un poco más claro a qué se refiere con ser redimidos, a qué se refiere la redención. Dios nos libra del poder del pecado. O sea, ya el pecado, las tinieblas ya no tienen potestad ni autoridad sobre nosotros. Somos libres. Y es algo que el versículo 7 dice que tenemos. No es algo que nos ganamos, ni que tendremos cuando nos portemos bien. Es algo que tenemos el día de hoy. El cristiano vive con la certeza de que tenemos redención si estamos en Cristo. Es otra diferencia con otras religiones, que si tú les preguntas, ¿tú eres salvo? Te van a decir, bueno, estoy intentando como que día con día esforzarme en hacer bien las cosas. No tienen la certeza.
El cristiano dice, sí, tengo redención por su sangre. Yo no he hecho nada más que creer, ¿no? El que hizo todo fue el Señor. ¿Vale? Les dije que este versículo es súper profundo y súper potente. ¿Okay? Entonces el Evangelio está aquí concentrado por su sangre. O sea, este rescate que se hace por un esclavo, pues tienes que pagar un dinero. No es nada más así como que, lo quiero, ¿no? Me lo llevo. Tienes que pagar. En este caso, ¿cuál fue el precio? O sea, ¿cómo se pagó por nuestro rescate? Dice ahí, por su sangre. Ese fue el precio. O sea, nuestra liberación tuvo un costo muy alto, ¿no? La vida, la sangre de Jesucristo. Mira lo que dice 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. 1 Pedro 1, 18. Disculpen, hermano, no sé qué traigo en la garganta. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez la palabra, rescatados. ¿De dónde? De nuestra vana manera de vivir. Así es como vivíamos, de una manera vana, vacía, hueca, sin sentido. De eso fuimos rescatados. ¿No? A lo mejor nosotros creíamos, tengo un súper trabajo, me la paso súper bien, y no necesito de nadie. Pero el Señor dice, esa manera de vivir era totalmente vacía. De eso nos rescató el Señor. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio. No oro ni plata, sino fue su sangre preciosa. Gracias, hermano. Vamos a Hebreos 9. Versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por su sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Y fíjense cómo el autor de Hebreos conecta al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde se utilizaba sangre de animales para expiarnos del pecado, y eso se tenía que hacer constantemente, ¿no? Pero aquí dos cosas que notar. Dice ahora que ya no se utilizan más animales, ahora se utiliza el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos, habiendo obtenido, ¿cómo es la redención? ¿Qué características tiene esta redención en Cristo? ¿Qué es? Eterna. Una vez y para siempre. No se necesitan más sacrificios. ¿Ok? Por eso dice eterna redención. Es algo que tenemos, no es algo que nos ganamos. ¿Qué más tenemos en Cristo? Aparte de la redención, algo más que es la obra de Jesús, dice ahí, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así como fuimos rescatados del poder del pecado que nos tenía esclavizados,
también somos liberados, perdonados de las consecuencias del pecado. Si Dios no perdona nuestro pecado, ¿hacia dónde vamos? Hacia la muerte. Somos merecedores de la ira de Dios. Pero gracias a que fuimos rescatados y a que somos perdonados, ya no vamos a recibir esa consecuencia del pecado. Merecíamos permanecer muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Pero por estar en Cristo, somos liberados también, somos perdonados de ese pecado. Porque recordemos Romanos 6:23, versículo de Navegantes. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merecíamos si estábamos esclavizados por el pecado? La muerte. Es más, ya estábamos muertos en delitos y pecados. Merecíamos quedarnos ahí. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Dónde? ¿Por mis buenas obras? ¿Por portarme bien? Entonces, ¿dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, en Cristo. Vean cómo es una constante de la salvación, es en Cristo. Y recordemos que pecar es transgredir, ofender, cometer faltas hacia Dios y hacia otros además, ¿no? Y ese pecado, el estar ofendiendo, el estar ignorando, el estar transgrediendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos hace? Aparte de estar esclavizados, pues nos separa de Dios. Nosotros decidimos darle la espalda al Señor, vivir conforme a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, el perdón, ¿qué es lo que provoca? Restaura, restablece nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Por eso es tan importante acudir y pedir y clamar por el perdón de Dios en nuestras vidas, para que esa relación con Dios sea restaurada. Mira cómo lo pone Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 16. Él explica así el perdón de pecados. Y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice ahí? Perdonándonos todos. Otra vez, perdonándonos todos los pecados. Y explica un poco más qué es el perdón. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria. O sea, había un acta, un documento diciendo, todos estos son tus pecados, ¿no? Y bueno, ahí cada quien va a decir, no, pues yo ya tenía un pergamino ahí, ¿no? Y otros dirán, más orgullosos dirán, no, pues la mía era una servilletita, así. Pero no, hermanos, la verdad es que si tú te pones a recordar en qué andábamos antes de Cristo, la lista es larga, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor con esa lista, con esa acta de decretos? Él anuló, ¿no? Como que agarra y dice, no, pues esto no tiene ningún efecto sobre mi hijo. No sirve de nada. ¿Qué más hizo? La quitó de en medio. Uh-huh. Porque, y es una imagen muy, muy clara. Cuando Dios no hemos recibido el perdón de Dios, esa acta de pecados estorba en tu relación con Dios. O sea, no te deja comunicarte con el Señor. ¿Y Él qué hace? La quita. Entonces ya, el camino está libre, tienes acceso directo al Padre. Y por último, ¿qué hizo? La clavó en la cruz. Amén. ¿No? Amén. La clavó en la cruz.
O sea, por si era poco, no, pues no tiene ningún efecto. Ya con eso era suficiente. La quitó de en medio, la clavó en la cruz. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Eso es el perdón. ¿Ok? Versículo 15, y despojando, por si fuera poco, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En unos versículos anteriores vimos que vivíamos en la potestad de las tinieblas, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Además de dar su vida, su sangre por nosotros, redimirnos, dice, despojó a los principados, a las potestades, a este mundo de tinieblas, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. ¿Por qué triunfó sobre ellos, hermanos? Pues porque resucitó, ¿no? O sea, al morir, entrega su vida, nos rescata, nos redime y resucita. ¿No? Entonces, ese mundo de tinieblas que tenía potestad sobre nosotros ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya triunfó sobre ellos. Pareciera que la historia tuvo eh, un final poco feliz porque Cristo fue a la cruz, pero la historia sí tiene un final feliz porque Cristo resucita y exhibe a esas potestades públicamente y triunfa y nos da la victoria sobre el pecado cuando estamos en Cristo. Uf. Algo más sobre el perdón que quiero comentarles, que además de que recibimos el perdón de Dios, su perdón nos habilita también a nosotros para perdonar a otros. Por muy graves que hayan sido las ofensas de otras personas hacia nosotros, Dios ya nos capacitó para perdonar a los demás. ¿Sí? Para que ya no exista en nosotros amargura hacia esas personas. Y bueno, si te cuesta trabajo, si estás batallando con perdonar, pues revisa otra vez esta parte acerca de la redención, el perdón. O sea, si Dios pudo perdonarte tanto, medita que Dios ya te dio la capacidad a ti también de perdonar a otros, aunque hayan sido ofensas muy graves. Dios te da esa capacidad, Dios te da de su espíritu para poder conseguirlo. ¿Okay? Y ahí, bueno, al final del versículo, ¿no? Estamos leyendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que conecta con el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta palabra sobreabundar, o sea, si nosotros decimos que algo es abundante, pues ya de por sí es mucho, ¿no? Pero cuando dice sobreabundante, es que es mucho, mucho, ¿no? O que es muchísimo, ¿no? Entonces, pues yo no sé, yo recordaba que he tenido en abundancia. Una vez en un intercambio de regalos, yo pedí pistaches. Me gustan mucho los pistaches. Pues no sé, tú te esperas pues la bolsita, ¿no? De pistaches. Y la verdad es que quien me regaló los pistaches sobreabundó en pistaches porque me dio tremenda bolsa de pistaches de este tamaño que me duró para varios días, ¿no? Entonces, sí, así es la gracia de Dios. No es que nos dé de su gracia
no es que sea bastante o demasiada, sino que su gracia sobreabunda, no sé cómo decirlo, es mucho, muchísimo, es demasiado mucho, es sobreabundante. ¿Por qué? Pues porque así es Dios, es su carácter. Dios quiere llenarnos de su favor, porque gracia es eso, es un favor inmerecido. Entonces, si su gracia es sobreabundante, es porque Dios quiere llenarnos de su favor, darnos de su gracia y misericordia a manos llenas. Como el niño en la piñata que quiere, ya no le caben los dulces, pero que ahí quiere seguir recolectando. Así es la gracia de Dios, que tú te vayas de aquí, ¿no? Así como en la piñata con toda su gracia que no te quepa en los bolsillos. Por eso nos rescató, nos aceptó, nos perdonó, porque su gracia es abundante. Amén, hermano. Y no solo eso, ¿no? O sea, su gracia es tan grande que todavía alcanza para algo más. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. O sea, Dios, aparte de aceptarnos, rescatarnos, perdonarnos, nos llenó de sabiduría e inteligencia. Y tú dirás, ¿en serio? Sí, hermano. Dios nos ha dado todo eso. Por medio de su Espíritu nos hace entender y comprender su obra en nosotros. O sea, ahora mismo cuando tú asientas con la cabeza, cuando dices amén, cuando tú dices, sí es cierto, eso pasó en mi vida, es porque porque sucedió esto, ¿no? Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado esa sabiduría e inteligencia para comprender lo que ha hecho por nosotros. Es más, nos da sabiduría si la necesitamos para tomar buenas decisiones, para saber qué hacer en un momento de conflicto. Claro, a veces somos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, y olvidamos esta sabiduría, esta inteligencia que Él nos ha dado y preferimos la nuestra. Eso no está bien, tenemos que corregir y volver a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y sobre todo tenemos su palabra para seguir adquiriendo esa sabiduría para la vida diaria, porque constantemente estamos decidiendo entre lo bueno y lo malo. Pero ya Dios nos la ha dado de manera sobreabundante por su gracia. Así es su gracia, ¿no? Bueno, hermanos, ya para finalizar, los invito, ¿no? A que vivamos a la luz de esto que acabamos de ver, ¿no? De que hemos sido redimidos, perdonados por la gracia de Dios, recordando de dónde nos rescató el Señor y siendo agradecidos por su obra en la cruz, ¿no? Y que esto te sirva si estás pasando por momentos complicados. Sabemos que a veces hay bajones en la vida, incluso en la vida espiritual, o en la vida diaria, cotidiana del día a día también hay complicaciones, como que no vemos claras las cosas o hay desánimo. Voltea a ver lo que hizo tu Salvador por ti, ¿no? Y te aseguro que eso va a infundir nuevas fuerzas, nuevo ánimo, ¿no? Como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia y tu vida va a ser renovada día con día. Amén, hermanos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque tú diste tu vida, tu sangre para rescatarnos, Señor. Y hoy reconocemos que vivíamos en delitos y pecados, que nuestra vida era vana y vacía, pero tú por tu gracia decidiste salvarnos. Y hoy tenemos esperanza porque podemos ver cómo nos ama, Señor, y cómo podemos vivir en Cristo, y cómo podemos ser aceptados en Cristo, y cómo hemos sido redimidos en Cristo y perdonados por tu sangre, Señor. Gracias. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí,
revélate constantemente a ellos, guíales, anímales, fortaléceles, llénalos de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer unidos a ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos.